Hoy vamos a arrancar, ¿sí?, con rentas temporarias diferidas, anticipadas y perpetuidades. Diferidas y anticipadas, ¿sí? A ver, nosotros la semana pasada habíamos visto rentas. Está eh, rentas. Nosotros la semana pasada habíamos visto rentas. Habíamos visto que eh, nosotros cuando intentábamos establecer el valor de una renta, lo podíamos establecer y pensando en las rentas como el conjunto de cobros y pagos espaciados en el tiempo, ¿sí?, decíamos que los podíamos valorizar al inicio, o sea, en la época inicial, al momento en el que se inician los pagos de las cuotas, o en la época final, al momento en el que finalizan los pagos de las cuotas. Ahora, también, y esas son las rentas inmediatas. Ahora, después existen las rentas diferidas o anticipadas. ¿Y cuáles son las diferidas o anticipadas? Son esas rentas donde la época de evaluación se encuentra antes de la época inicial, durante la época de pago de cuotas o después de la época final. Y se acuerdan que lo que nosotros habíamos visto era que íbamos a valorizar todos los cobros y pagos al inicio y después, si se trataba de una renta diferida, o sea, en donde se diferían el inicio de pago de cuotas, actualizábamos el valor conjunto hacia el momento de evaluación y en el caso de que se tratase de una renta anticipada, tomábamos ese valor inicial o ese valor conjunto de las cuotas, ¿sí?, que se encontraban valorizadas B sub n en la época inicial y lo capitalizábamos hasta la época de evaluación se encontrase donde se encontrase. Posterior, junto con la época final, que era un caso particular de las rentas anticipadas, o posterior a ella. En cualquiera de estos sentidos, o sea, posterior, coincidente con la época final o entre la época inicial y la final, nosotros íbamos a tomar el valor de B sub n, o sea, el valor conjunto al inicio de todos los cobros y pagos espaciados en el tiempo de esta renta, y los íbamos a capitalizar hasta el momento en el que se encontrase la época de evaluación. Concretamente eso. Entonces, ahora nos vamos a focalizar en las diferidas y anticipadas, las rentas cuya época de evaluación se encuentra antes de la época inicial o después de la época inicial. Y después vamos a hablar de las rentas perpetuas. Empezamos por acá. Calcular a partir de B sub n del ejercicio 51, ¿se acuerdan? Ese valor de rentas con el que arrancamos pensando las imposiciones y las amortizaciones. Calcular primero S sub n. Entonces, tomamos el valor de las cuotas, tomamos el valor de la renta de sub n, vamos al ejercicio 51, en el ejercicio 51, B sub n era igual a 11.255. Esto es, el valor del conjunto de cobros y pagos en la época inicial era 11.255. ¿Sí? Las cuotas eran de 1.000, N12, o sea, 12 cuotas de 1.000 pesos, y la tasa periódica efectiva de interés era del 1% periódico. Ahora, vamos al ejercicio 60. Entonces, partiendo de B sub n, partiendo de esos 11.000, nos pide que determinemos S sub n. O sea, habiendo calculado B sub n, ¿sí?,
si ubicamos la época de evaluación en el mismo momento que la época final, o sea, a 12 periodos de distancia, ¿qué dijimos recién que íbamos a hacer? Íbamos a tomar el valor B sub n, el valor del conjunto de cuotas de la época inicial, y lo íbamos a capitalizar ¿hasta qué momento? Y hasta el momento en el que se encuentra la época de evaluación. En este caso, es un momento que coincide con la época final, según este ejercicio, 12 periodos. ¿Está? Entonces, capitalizamos el valor del conjunto de cobros y pagos hasta el momento calculatorio o época de evaluación. Y llegamos a los 12.686. Después, lo que nos pide es el valor de las rentas anticipadas para 5 periodos de anticipación y 12 periodos de anticipación. ¿Esto qué es? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? A ver, renta anticipada es cuando la época de evaluación se encuentra en un momento posterior a la época inicial. ¿Posterior en cuánto? Y en el primer caso, posterior en 5 periodos. Entonces fíjense cómo tomamos el valor de B sub n, y lo capitalizamos a la tasa del 1% por la cantidad de periodos de anticipación que tiene esta renta. Y llegamos a un valor conjunto. Imagínense que el periodo 5 está acá. Llegamos a un valor conjunto de todas las cuotas, pero valorizadas en la época de evaluación, periodo 5. Vamos a haber calculado todas las cuotas a la época inicial y después capitalizado por 5 periodos para determinar el valor conjunto de todos los cobros y pagos en este momento. La segunda que nos pide es una renta anticipada de 12 periodos. El mecanismo es el mismo. Primero determinamos el valor de B sub n, el valor de la renta en la época inicial, y después la capitalizamos por 12 periodos. Fíjense que lo que obtenemos es el mismo valor que la renta de ahorro, que es S sub n. ¿Por qué? Porque cuando la época de evaluación coincide con la época final, si lo tratásemos como una renta anticipada por n periodos, ¿sí? Entonces esta renta anticipada es lo mismo que el ahorro. Es el caso particular. ¿Está? En el inciso C nos pide una renta diferida. ¿Y cómo nos ayudamos para saber que es diferida? Porque tiene este signo menos, de 3 periodos. ¿Por qué decimos que que es diferida? Porque fíjense, más allá de este 2 que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Más allá de este exponente, ahora vamos a ver eso, fíjense que el factor es un factor de actualización por el hecho de que el exponente es negativo, ¿sí? Y es negativo porque supone que partiendo de la época inicial y debido a que la época de evaluación es previa a la época inicial, entonces nosotros, partiendo de una B sub n, y si la queremos llevar hacia un momento anterior, la operación financiera que hacemos es una de actualización. Y en la actualización tenemos exponente negativo, que es lo mismo que decir 11.000 dividido 1 más i a la n, a la d. En este caso, este periodo de diferimiento se simboliza d. Periodo de diferimiento. ¿Está? Acá le damos cuantía al periodo de diferimiento y la implicancia es que el factor, como es de diferimiento, va a ser de exponente negativo. Ahora bien,
¿Por qué acá tenemos 3 periodos de diferimiento y en este exponente tenemos 2 periodos por los que vamos a actualizar al valor conjunto de los cobros y pagos B sub n? Porque esta renta tiene el apóstrofo este, el B sub n, y acuérdense que esto indicaba que se trata de una renta de cuotas adelantadas. Y cuando nosotros tenemos una renta de cuotas adelantadas, entonces nosotros le agregábamos el factor 1 más i de cuota adelantada. ¿Sí? Entonces, la renta B sub n de cuotas adelantadas, pero diferida por 3 periodos. ¿Está? Producto de potencia de igual base, se suman los exponentes. Esta base tiene un exponente implícito de más 1, menos 3, quedan menos 2, que era lo que teníamos escrito antes. Y ahí conocemos el valor actual de todas las 12 cuotas adelantadas, pero diferidas por 3 periodos. ¿Me expliqué? Sí, profe. El valor de la cuota por el factor plural de actualización son estos 11.000. El factor de cuota adelantada, cuota adelantada. Y después el factor de diferimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven cómo vamos construyendo, una vez sabida la fórmula o la función para determinar el valor actual B sub n del conjunto de cuotas? Esto. Si es adelantada, le agregamos el factor. Si es diferida, le agregamos un factor de actualización. Y si la renta es anticipada, le agregamos un factor de capitalización. ¿Lo ven? Este 5 o este 12 es el 5 o el 12 son los periodos de anticipación de la renta. ¿Está? Entonces nosotros cuando digamos B sub n, vamos a estar diciendo valor conjunto al inicio de todos los cobros o pagos. Ahora, cuando lo tengamos expresado de esta manera, le prestamos atención al supraíndice este, si es una A o una D. Y en realidad, más allá de la letra, si ese índice es positivo, refiere a una renta adelantada, y si es negativo, a una diferida. Pero a nosotros no nos interesa, porque si esta A es un 12, el exponente va a 12. Replica directamente el exponente. Ahora, si este exponente es menos 3, en el exponente del factor de actualización o capitalización, por renta anticipada, diferida o anticipada respectivamente, va a ser tal cual, menos 3, menos 3. ¿Lo ven? O más 12, más 12. ¿Estamos de acuerdo? Porque en realidad lo que importa es esto. Si partimos de acá, o sea, de la época inicial, y vamos para atrás, actualizamos. Si la época de evaluación es posterior, capitalizamos. Y esta última parte, donde nosotros switchamos de rentas a rentas diferidas o anticipadas, la resolvemos con el simple razonamiento de saber cuándo un determinado dinero financiero de un determinado momento tiene que ser valorizado en una instancia temporal anterior o posterior. Actualiza o capitaliza.
¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Las Sí, sí, profe. conclusiones son todas las que sacamos de aquí. Partiendo de B sub n, se pueden hacer gráficos, utilizar los factores singulares de actualización y capitalización para trasladar el valor de la época de evaluación deseada. Ah, ese era el sacar conclusión. Vamos al ejercicio 65. Se depositan cuotas bimestrales adelantadas, durante un año a una tasa del 48 nominal anual. Y fíjense acá esto, porque las cuotas son bimestrales, pero la tasa que nos enuncian, olvidémonos del 48, es nominal periódica con capitalización subperiódica. Entonces, antes que nada, nosotros decimos, tenemos una tasa nominal anual con capitalización bimestral. Tenemos una J sub M, y si es anual con capitalización bimestral, M vale 6. J sub M dividido M da I sub M, da 0,08. Automáticamente decimos que 0,08 ahora es una tasa efectiva periódica de periodicidad, valga la redundancia, bimestral, que es la capitalización de esta tasa. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, el ejercicio nos plantea la valoración del dinero en el tiempo sobre la base del enunciado de una tasa nominal periódica con capitalización subperiódica, pero como nosotros en rentas usamos tasas I, hacemos este cálculo por proporcionalidad. Transcurridos 4 meses del último depósito, o sea, al momento de realizar el sexto depósito, comienzan a retirarse al final de cada bimestre un importe superior en 2.500 al depositado. O sea, si pusimos 1.000, vamos a retirar 3.500. De manera que al cabo de 4 retiros, la cuenta queda en 0. Nos pide que calculemos el valor de los depósitos y de los retiros. Entonces, fíjense cómo es el tema. Nosotros realizamos 6 depósitos adelantados bimestrales. El primero al inicio del periodo 1. El primero. El segundo al inicio del periodo 2. El tercero al inicio del periodo 3. El cuarto depósito al inicio del periodo 4. El quinto depósito al inicio del periodo quinto y el sexto depósito al inicio del periodo sexto. ¿Lo ven? Prendan los micrófonos, porque acá es donde tiene la trampa este ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasa? Transcurridos 4 meses del último depósito, el último depósito lo hicimos acá, al final del quinto periodo, inicio del sexto. Acá, en este momento, hicimos el último depósito. 4 meses después de eso, 1, 2, 3, 4, acuérdense que cada periodo de estos es un bimestre. En este momento, se empieza a retirar al final de cada bimestre. O sea, si en este momento empezamos a retirar, es que empieza la renta, pero no que se realiza el retiro. ¿Por qué? Porque es al final de este bimestre que se realiza el primer retiro. Segundo, tercero, cuarto retiro. ¿Ven el juego de tiempos cómo es? Cambia de adelantada al final. Exactamente, a vencida. Exactamente. Pero ven cómo es, cómo la redacción es tricky, engañosa, capciosa. Entonces fíjense, porque nosotros vamos a tener en esta primer tanda de renta todo lo que son C, cuotas de depósito. Estas 6 cuotas de depósito, no voy a hacer zoom para que nos quede el gráfico visible
mientras vamos leyendo la fórmula. Espero que se vea clarita la fórmula. Pero, Sí, se ve bien, profe. ahí está. Fíjense cómo tenemos 6 cuotas, y las cuotas son adelantadas. Fíjense, al inicio del primer periodo realizamos el primer depósito. Las cuotas son adelantadas. ¿Qué va a pasar con todo esto? Este es el valor de una renta. Ahora, una renta de cuotas adelantadas. Bien, ahora, ¿es una renta de amortización o de imposición? Y fíjense que el formato del dividendo es 1 más i elevado a la n menos 1 dividido i. Si se tratase de una renta de ahorro, sería 1 menos 1 más i elevado a la menos n. La renta de ahorro busca valorizar al inicio de todas las cuotas. Perdón. La renta de amortización busca la valorización conjunta de los cobros y pagos al inicio. En esta época inicial busca valorizar todos los cobros y pagos. Eso hace la renta de amortización. 1 menos 1 más i a la menos n. La renta de ahorro, 1 más i elevado a la n menos 1, dividido i, lo que busca hacer es valorizar todos los cobros y pagos en la época final. Entonces, a todos estos cobros y pagos, nosotros, al utilizar el factor plural de renta de imposición o ahorro, los estamos valorizando al final, en la época final. Ahora, fíjense cómo, en este gráfico que nosotros usamos la semana pasada, la cuota enésima se paga en el momento donde se terminan de abonar las cuotas y ese momento a su vez es coincidente con la época de evaluación. Pero la primera cuota no se pagó al inicio del periodo 1, sino que habíamos dicho que se pagaba al final. Esta N se encuentra posicionada en el mismo momento de época final, mismo momento de evaluación, porque las cuotas son vencidas. En este caso, las cuotas son adelantadas, pero la época final y época de evaluación se encuentran al final del sexto mes. Si esta cuota enésima la hubiésemos pagado de manera adelantada, la época final hubiese seguido siendo esta, porque n, o sea, la cuota enésima, la hubiésemos cancelado al inicio del periodo enésimo, en este caso del sexto periodo. La hubiésemos pagado al inicio, pero la época final sigue siendo el final de ese periodo. Y si estamos hablando de una renta de imposición o de ahorro, la época de evaluación coincide con la época final. Y es este momento y no el momento de pago de la última cuota. Para trabajar sobre el momento de pago de la última cuota, voy a devolver la N a donde corresponde, de donde quiera. Para trabajar sobre eso, el hecho de que la cuota es adelantada, tenemos este factor de cuota adelantada. ¿Está? Con lo cual, todo esto que nosotros tenemos sombreado, lo que representa es el valor del conjunto de estas 6 cuotas depositadas, adelantadas, en este momento, al final del momento sexto. Y su valor, después vamos a ver que es de 12.508. Pero el momento es este. Lo que pasa que 4 meses después de haber hecho el efectivo el pago, es que comienza la otra renta. Pero los 4 meses posteriores a la cuota se encuentran 2 meses posteriores a la evaluación. ¿Lo ven? Gente,
Sí, profe. Entonces, ¿qué hacemos con estos 12.508? ¿Qué hacemos con esta renta de cuotas bimestrales adelantadas que se encuentran valorizadas acá, donde está el numerito 6, para que resulten valorizadas en esta segunda flecha donde dice 13.000? La tenemos que capitalizar, porque la llevamos hacia un momento posterior, la tenemos que capitalizar por 2 meses nomás, o un bimestre. Y como nosotros tenemos la tasa bimestral del 0,8, fíjense que lo volvemos a capitalizar por un bimestre más. ¿Se ve? Entonces, ¿qué pasa? Todo el miembro de la izquierda refleja a el conjunto de cuotas depositadas durante un año valorizadas en este momento. ¿Está? Hasta acá, época final de las cuotas, son los corchetes. Y con el factor de capitalización corremos la evaluación a un bimestre posterior. ¿Está? Ahora, Sí. todo esto, todo el miembro de la izquierda, es una cantidad de plata. ¿Qué sé yo cuánta? Porque hasta acá, gente, como nosotros no conocemos el valor de las cuotas depositadas, ¿sí? No podemos todavía saber que hay 12.508 o 13.509, todo el mundo de la izquierda. ¿Está? El punto es que para nosotros todo esto es una cantidad de plata que en principio no precisamos saber siquiera cuánto es. Lo que sí sabemos es que toda esta plata que sombreamos, ¿sí?, la vamos a retirar con 4 retiros. Valga la redundancia de la retórica que estoy usando. Cada uno de los retiros va a ser de un valor C más 2.500 pesos. 2.500 pesos más grande que los depósitos que nosotros habíamos hecho. Este es el valor de cada una de las cuotas de la renta. Acá la llamamos R porque eran retiros. Entonces, a estos 13.509, a esta plata, nos la vamos a consumir en 4 retiros de no sabemos cuánta plata, como si se tratase de una amortización, una renta de amortización. Y fíjense que los 13.500 están valorizados al inicio, en la época inicial del primer periodo de los 4 periodos de renta. ¿Sí? Y fíjense que como el primer retiro se produce al final del primer periodo, entonces en el miembro de la derecha nosotros no tenemos lo que teníamos antes, no tenemos factor de cuota adelantada. ¿Me expliqué? Después despejamos el valor de la cuota y da 1.578. ¿Sí? Una vez que sabemos 1.578, sabemos 12.508. Una vez que sabemos 12.508, lo capitalizamos por un bimestre más y sabemos los 13.509. ¿Está? Y si queremos constatar todo, 13.509 se lo consumen 4 retiros vencidos de 4.078. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ejercicio 66. Nicolás decide comprar su primer televisor ya que comienza el Mundial de Fútbol y no tiene dónde mirar los partidos. El televisor cuesta 15.000 pesos. Debido a que únicamente tiene 3.000 pesitos, acude a 2 amigos para que le presten lo que le falta de plata. Diego le ofrece 10.000 pesos en 12 cuotas mensuales y vencidas al 1,5 mensual. Y le dice que le pague la primera de ellas en 3 meses. Las cuotas
son mensuales y vencidas, pero el primer desembolso de plata va a ser en 3 meses. Matías le presta el dinero que falta, de 15.000. Él tenía 3.000, le faltaban 12. Si Diego le da 10, Matías le da 2.000. Pero le pide que se lo devuelva en 3 cuotas mensuales adelantadas al 2,5% mensual. ¿Está? Entonces, ¿cuánto valen las cuotas que le tiene que dar a Matías? Y acá es donde nosotros podemos ver esto de dos maneras. El préstamo de Matías es de 2.000 pesos, entonces 2.000 pesos es el valor actual del conjunto de las 3 cuotas que le va a pagar a Matías, ¿verdad? Entonces, el valor de la cuota es lo que no sabemos, todo bien, porque ahora lo vamos a calcular, ¿sí? La tasa a la que Matías valoriza el dinero es 2,5 mensual. Acá están las 3 cuotas y 1 más i a la menos n. Este es el formato del factor plural de actualización. Pero como Matías le dijo cuotas adelantadas, tuvimos que agregar el factor de cuota adelantada. ¿Sí? El valor de cada cuota es 683. ¿Hasta qué estamos? ¿Gente? Sí, sí. Bueno, qué alegría. Ahora bien, piensen una cosa e imagínense tenerlo enfrente a Matías. ¿Sí? Matías nos da 2.000 pesos y nos dice, che, cuota adelantada. ¿Ah? Y entonces nosotros miramos la plata y decimos, ¿cuánto vale la cuota? 683,19. De los mismos 2.000 pesos que él nos da, como la cuota es adelantada, el préstamo nos lo da en la época inicial, la evaluación de ese préstamo está plasmada, planteada, digo, en la época inicial, decimos, bueno, de tu propia plata, toma Matías 683,19. ¿Me explico? ¿Para qué me los diste? Tu préstamo realmente es de 1.316 y en realidad se financia en 2 cuotas vencidas. Porque a principio del mes que viene yo le tendría que pagar la segunda cuota. Y la primera se la di apenas me dio la plata. ¿Me explico? ¿Gente? Por eso, como al final del primer periodo voy a darle la plata, los otros 683, pero no arranco de 2.000, sino que arranco de la realidad. La realidad es que él me dio 2.000 y yo al toque le puse en la mano 683. Neto, ¿con cuánto me fui a Garbarino, no sé dónde, a comprar la tele? Me fui con 1.316 pesos. Y ese fue el préstamo real de Matías. Entonces, decir, Matías nos prestó 2.000 pesos a pagar en 3 cuotas de 683 adelantadas, equivale a decir, Matías nos prestó 1.316 a pagar en 2 cuotas vencidas de 683. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Entonces, la segunda pregunta es cuánto vamos a tener que pagarle a Diego. A Diego que nos prestó 10.000 pesos con cuotas vencidas, pero que nos dijo empezar a pagar dentro de 3 meses. ¿Está? Fíjense esto. Esa renta supuestamente diferida que planteó Diego, renta diferida de
bene, perdón, su bene, lo que supuestamente es 3 meses de diferimiento, vamos a volver a leerlo para ver cómo en realidad no es tal. Diego le ofrece 10.000 en 12 cuotas a una tasa. Hasta ahí todo bien. Las cuotas son vencidas, pero la primera cuota la paga en 3 meses. Entonces pensemos, vamos con nuestro viejo y querido y amado Excel. Todo esto sucede el 1 de enero del 2021. ¿Sí? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son 3 meses después del 1 de enero? Eso es el 1 de abril. ¿Está? Para eso tuvo que pasar 1 de febrero, y acá cumplimos el primer mes, el 1 de marzo, cumplimos el segundo mes, y después, el 1 de abril, cumplimos el tercer mes. ¿Estamos de acuerdo? Del 1 de enero al 1 de febrero, primer mes. Al 1 de marzo, segundo mes. Al 1 de abril, tercer mes. Pero si las cuotas son vencidas y el 1 de abril, que equivale al 30 de marzo, hacemos efectivo el pago de la primera cuota, a ver si hay un gráfico por acá. No. Vamos a cortar esto. Y nosotros, acá decimos préstamo Diego. En este momento, Diego nos prestó. El pago de la primera cuota que estoy haciendo, copia, pega. El pago de la primera cuota, pago primer cuota, se da 3 meses después. 1 de febrero, equivalente a 30 de enero, 1 de marzo, equivalente a 28 de febrero, 1 de abril, equivalente a 30 de febrero. ¿Lo ven? Pero las cuotas son vencidas, o sea, este pago de primer cuota se da al final de la época inicial de la renta. En este momento tenemos la época inicial de la renta. ¿Sí? O sea que la renta comienza acá. Si la renta inicia en este momento, existen, ¿dónde está la doble flecha? Dos meses de diferimiento. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Gente. Estimado.
Sí, profe. Sí, profe. Esto sería a 3 meses del préstamo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con Diego? Acá está la renta de 12 cuotas y acá está el diferimiento real, porque las cuotas son vencidas. Si las cuotas hubiesen sido adelantadas, ¿sí?, el pago de la primera cuota hubiese coincidido con la época inicial y entonces el diferimiento, ni con Excel puedo hacer una recta derecha, el diferimiento hubiese sido sí de 3 meses. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Vamos a dejar esto acá, porque así fue el ejercicio. Y diciendo diferimiento 2 meses. Entonces, después sí calculamos a esto. Los intereses son, tengo 3.000, son nuestros, por lo tanto no pagamos intereses. Después, y a ver, después, vamos a ver, ¿cuáles son los intereses totales que paga Nicolás? Los intereses totales van a estar dados por intereses relacionados con la compra de 15.000 pesos de un televisor, ¿sí? Ni una tablet con 15.000 pesos comprando. Con los 15.000 pesos de la compra de este televisor. Para comprar este televisor, él pagó 3.000 pesos, los que tenía en el bolsillo, 3 cuotas de 683 y 12 cuotas de 944. A eso lo cruzamos contra los 15.000 de costo del televisor, la diferencia son los intereses de 1.383. ¿Estamos? Bueno. Vamos al 67. Determinar el valor de cada una de las 25 cuotas mensuales y vencidas que cancelan una deuda de 40.000 pesos al 2,2 mensual de interés en los siguientes casos. El plan de pago se inicia inmediatamente. Pagamos los 40.000 pesos en cuotas, 25 cuotas, a la tasa del 2,2. ¿Cuánto valen las cuotas? 2.097. Segunda, existe para el inicio del pago un diferimiento de 8 meses. ¿Qué es lo único que hacemos? Y agregamos el factor de diferimiento. Fíjense que esta parte de la función es la misma. Lo que ahora se agrega es el hecho de decir, hey, no empecé a pagar apenas me llevé a mi casa el bien o servicio, sino que empecé a pagar con un diferimiento de 8 periodos. Fantástico. Permítanme esto, que mi trastorno obsesivo compulsivo no me permite esto. Menos D, P sube N. ¿Sí? Renta diferida. Entonces, la cuota, dijimos, cuando recibimos el bien y empezamos a pagar al final de ese mismo periodo de haberlo recibido, la cuota es de 2.097. Ahora, cuando recibimos el bien y aparecemos 8 meses después a hacer efectivo el pago de las cuotas, cada cuota vale 2.496. Olvidémonos de esto. Así como olvidémonos de esto. Y la tercera es cuando, para la compra de un determinado bien, nosotros
durante 4 periodos antes hicimos entrega de dinero y fue recién después de haber anticipado 4 pagos, obviamente renta anticipada, después de haber anticipado 4 pagos, nos entregan el bien. Es una renta anticipada para un bien que sigue valiendo 40.000, solo que esta vez nosotros, los 4 meses antes de recibir, factor de renta anticipada, hicimos entrega de lo que sea que valgan las cuotas. El valor de cada cuota es de 1.922. Acá, en estos 3 incisos, lo que tenemos es expresar la compra de un bien, retirándolo antes de empezar a pagar o retirándolo después de haber empezado a pagar, difiriendo el pago de la primera cuota o anticipando el pago de la primera cuota. Entonces el análisis que nosotros vamos a hacer va a estar vinculado a un valor de bien de lo que sea que valga, en este caso 40.000, pero la relación que tiene la anticipación o el diferimiento en el pago de la primera cuota respecto del valor de esa cuota. Y fíjense que cuando nosotros compramos un bien y nos lo llevamos derecho a, o sea, cuando nos llevamos un bien a casa y en ese mismo periodo empezamos a pagar, la cuota vale 2.097. ¿Qué pasa cuando le decimos al tipo que nos lo vende, chau, querido, nos vemos en un tiempo? Bueno, dale, sí, todo bien, pero cuando venga, yo te voy a cobrar más plata. Pero no porque es malo, sino porque lo que él piensa es, bueno, pará, todo bien, pero vos hoy te estás llevando este bien que vale 40.000 pesos y vas a venir dentro de 8 meses a querer pagarme cuotas como si vos hubieses hecho una operación donde las cuotas las empezás a pagar al toque. Entonces el razonamiento es, bárbaro, lo que hoy vale 40, yo financieramente lo traslado 8 meses hacia adelante, y digo, dentro de 8 meses este bien que hoy vale 40 va a valer 47.000. Y va a ser entonces, cuando digo entonces me refiero al momento de inicio de pago de las cuotas, y va a ser entonces que cancelemos los 47.000 pesos con 25 cuotas. La pregunta es, ¿cuánto van a valer las cuotas? Y, visto de esta manera, si nosotros vamos a pagar con 25 cuotas como lo hicimos acá, pero el bien que dentro de 8 meses vamos a querer cancelar no sale 40.000 como salía acá, sino que sale más caro, entonces el importe de las cuotas que hemos de entregar tiene que ser mayor. ¿Lo ven? Y esto tiene cierto... ¿Sí? Sí. Y esto tiene similitud con ese ejercicio que hicimos, creo, la semana pasada, de que un hermano le pedía plata al otro y le dijo, che, no sé cuándo arranco a pagarte. Todo bien, le dijo el otro, porque cuando vos vengas, yo te voy a actualizar la deuda. ¿Qué hizo? Cuando vos vengas, yo voy a capitalizar el importe que te presté o el valor del bien que te acabo de vender y vos vas a adeudarme en el momento que caigas, o sea, de acá a 8 meses, vas a adeudarme un valor que me va a haber retribuido por el tiempo de espera en relación al dinero prestado. ¿Me explico? Obvio que el valor de estas cuotas va a ser superior al que hubiera sido si no desaparecíamos por 8 meses, si no diferíamos el inicio de pago de cuotas. Bueno,
Y entonces, ¿qué pasa con las cuotas anticipadas? Y bueno, con las cuotas anticipadas pasa todo lo contrario. Porque si nosotros, no, antes de esto, la otra, esta es la ecuación de renta de una renta de cuotas, de una renta diferida. Pero si nosotros miramos aritméticamente esta ecuación, nos encontramos con este último factor, el factor de diferimiento, que tiene un exponente negativo. O sea que decir 1,022 elevado a la menos 8 es lo mismo que decir, es lo mismo que decir 1 sobre 1,022 elevado a la 8. ¿Sí? ¿Lo ven? Esto es lo mismo. Decir factor de diferimiento es lo mismo que decir factor de diferimiento. Ahora, lo que está dividiendo, si yo me lo traigo al otro miembro multiplicando, ¿cómo queda? Queda que lo que debíamos por 40.000, 8 meses después, vale 47.000. Expresado, razonado aritméticamente. ¿Me explico? En un segundito le voy a abrir al perro. Ahí va, listo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con las rentas anticipadas, esto vamos a borrarlo porque no sirve. Con las rentas anticipadas, el razonamiento es similar, pero a la inversa. ¿Qué pasa? Si nosotros tomamos este factor que está capitalizando, lo pasamos al otro miembro dividiendo. Entonces, si dividimos cualquier valor por otro mayor que 1, el resultado final va a tender a disminuirse. Pero no es el punto ese. El punto es que si nosotros hoy empezamos a pagar algo que vale 40.000, ¿sí? Para cuando llegue la hora de recibir ese bien, ese intercambio no va a ser deuda de 40.000 por bien por 40.000. Porque nosotros ya vamos a haber tenido a nuestro favor un saldo que va a impactar contra ese supuesto saldo de la deuda tomada al recibir el bien por 40.000. Así como cuando Matías nos prestó plata, pero nos pidió la primera cuota al toque, dijo, bueno, entonces no me prestaste 2.000, me diste 1.300. Acá pasa lo mismo. Cuando vamos a recibir el bien por 40.000, sí, pero acordate que yo ya te vengo pagando plata. Así que vos no me quieras cobrar en 25 cuotas 40.000 pesos. Descontemos lo que yo ya vengo poniendo. Sí, está bien. Equivale a que nosotros estamos recibiendo un bien de 40.000, pero endeudándonos por ese saldo, por las cuotas que aún no entregamos, de 36.000 pesos. Obviamente, el valor de estas cuotas va a ser menor. ¿Lo ven? Sí, profe. Y la idea de darle tanta vuelta a estos tres incisos es que, o al menos en mi mente es así, nosotros contamos una historia y la decimos en prosa, o sea, conversada, pero cuando la escribimos o la leemos,
En realidad, estamos leyendo todo esto que tenemos sombreado. Nosotros empezamos a escribir la historia que contemos con ecuaciones. Ecuaciones que aritméticamente podemos contar la historia de otra manera. ¿Me explico? Tomé un préstamo con un diferimiento en el pago de la primera cuota. Me llevé un bien y 8 meses después, cuando tenía plata para empezar a pagar, le dije, che, ¿y ahora cuánto te debo? Ah, bueno, te lo pago en cuota. Es la misma historia, pero la contamos distinto y por supuesto que nosotros redactamos de esta manera. No usamos el castellano, sino que usamos las ecuaciones. Y de más está decir que tenemos que tener respaldadas nuestras redacciones por la aritmética. Quiero decir, esto que está dividiendo me lo llevo multiplicando al otro lado. ¿Está bien? Sí, está bien está bien hecho el pasaje de término. Entonces, ahora cuando voy a contar la historia escrita en formato de fórmula, sabemos que está bien. ¿Me expliqué? Sí, profe. 68. Se contrata una operación de ahorro y préstamo depositando H cuotas bimestrales y vencidas y reuniendo 47.000 pesos de capital. Transcurrido el lapso pactado, H cuotas, se recibe el vehículo cuyo precio a ese momento es de 172.000 pesos y el saldo lo cancelamos en 20 cuotas bimestrales que valen el doble que las anteriores. Valorizamos la plata al 5% bimestral, qué alegría porque las cuotas restantes son bimestrales y las iniciales son bimestrales, así que acá tenemos la I. Y nos pide el importe de las cuotas abonadas en toda la operación. Cuotas que duplican a las anteriores son las cuotas que pagamos después de recibir el vehículo y las cuotas a secas son las cuotas que pagamos antes de recibir el vehículo. Bueno, fantástico. ¿Cuál es la onda? Bien, nosotros empezamos pagando una determinada cantidad de cuotas, no sabemos, H, cuotas, y para cuando llegó la hora de recibir el bien, vieron en el ejercicio anterior que decíamos, bueno, pero pará, ya no te debo 40.000. No, está bien, lo que vos me pagaste descuenta y ahora lo que vos me debes son 36. Bárbaro. El bien, en el momento en el que se va a recibir, época de evaluación, recibimos el bien, lo incorporamos a nuestro patrimonio, vale 172, pero ahí decimos, no, bueno, pero yo pagué H cuotas que generaron un fondo de ahorro de 47.000 y lo tenés vos, porque las H cuotas te las di a vos, y está bien. El bien, el vehículo, menos lo que ya me dieron, vos tenés que cancelar en 20 cuotas 124.000 pesitos. Bueno, qué alegría. Entonces, decimos que en la segunda ronda de cuotas, C2, estas cuotas bimestrales, van a ser 20 cuotas, van a estar valorizadas a la tasa bimestral, tal que, van a ser vencidas, remarco esto porque no existe factor de cuota adelantada, tal que nos permitan cancelar el saldo que al momento de recibir el vehículo nosotros adeudamos. Luego, el valor de cada cuota es de 10.000. Las cuotas que pagamos al principio son la mitad, 5.000. Entonces, estos 45.000, y toda vez, y acá volvemos a esto, ¿sí? Toda vez que la época de evaluación se encuentra en un momento X anterior, pensemos en capitalización y actualización. Todos los flujos de fondos o cuotas posteriores,
al del momento calculatorio deben ser actualizados de un momento posterior, traerlo a un momento anterior, de un momento posterior a un momento anterior, etc. Y los flujos de fondos o cuotas anteriores, para resultar valorizados en la época de evaluación o momento calculatorio, deben ser capitalizados. De acá hasta acá. ¿Sí? Si nosotros pensamos que ese sub n es la forma en que valorizamos todos los flujos anteriores en una época final, también podemos pensar que estos dos flujos anteriores, no capitalizados hasta el final, sino hasta la época de sino hasta el momento calculatorio, van a generar un fondo de ahorro o una imposición de 6 cuotas, 2 cuotas. ¿Me explico? Voy a tomar agua. Entonces, fíjense, como este ahorro de todas las cuotas que nosotros fuimos adelantando hasta el momento en el que recibimos el bien, momento en el que teníamos calculado el ahorro en 47.000, todas estas cuotas de 5.000, 1 más i elevado a la h menos 1 es el formato del factor plural de capitalización. Las h cuotas de 5.000 generaron un ahorro de 47.000. ¿Cuánto vale h? Bajamos con logaritmo de incógnita y dice 8 bimestres. Quiere decir que en 8 depósitos de 5.000, nosotros, para el momento en que recibimos el bien, habíamos ahorrado plata valorizada. En el mismo momento de recibir el bien, habíamos ahorrado los 47.000 pesos. Nosotros habíamos ahorrado hasta acá 47.000 pesos. Es acá que recibimos el bien. En este momento, recibimos un bien por 175.000, pero habíamos ahorrado 47. Nos falta pagar 124. Bárbaro. Acá es como que planteamos la época inicial y época de evaluación de una renta de amortización a pagar en 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Una empresa necesita reponer sus computadoras. Realiza la compra entregando 5.000 pesitos al contado y financiando el saldo con cuotas mensuales y vencidas según el siguiente detalle. 4 cuotas de 6.000. Siguientes a las anteriores, 6 cuotas de 7.000. 2 cuotas siguientes a las anteriores de 8.000. Y además, 2 pagos extraordinarios de 10.000 cada uno, uno al final del tercer mes y el otro al final del noveno mes. La tasa de interés vigente es del 1% mensual durante los primeros 4 meses y de 1,3 mensual el resto del tiempo. Determinar el valor del bien en los siguientes casos. La entrega del bien se realiza inmediatamente, después de abonar la mitad de las cuotas, y nos pide los intereses de financiación para ambos casos. Este ejercicio, por rebuscado que parece al inicio, no es más que la sumatoria de lo que nosotros venimos viendo hasta acá. Entonces, lo más simple de todo es pensar que, a ver si hice gráfico acá, no. Lo más sencillo de pensar es, nosotros tenemos que reponer computadoras. ¿Qué hacemos? Al contado pagamos 5.000. Bárbaro. Si la renovación de las computadoras, que no sabemos cuánto vale, determinar el valor del bien. No sabemos cuánto vale la renovación de esa computadora, pero sí sabemos cómo la vamos a pagar. Vamos a pagar 5.000 de contado. 5.000 que están valorizados ahora, en la época inicial. Estos 5.000 no merecen ninguna operación financiera adicional, porque ya se encuentran valorizados en el mismo momento en el que
nosotros vamos a recibir la computadora. Fantástico. Vamos a pagar la computadora con estos 5.000 y vamos a pagar la computadora con una renta de amortización de 4 cuotas de 6.000 pesos. 4 cuotas de 6.000 pesos. Esta renta de amortización tiene una época inicial, que es el momento que coincide con la recepción del bien, son las primeras 4 cuotas, tiene una época inicial y una época final. Nosotros, al calcular B sub n, estamos determinando el valor de las 4 cuotas en la época inicial. Fíjense que ya una vez calculada esta renta no hacemos más nada. ¿Qué pasa? Después de eso, vienen 6 cuotas de 7.000 pesos cada una. 6 cuotas de 7.000 pesos cada una. ¿Lo ven? Olvidémonos por ahora del tema de la tasa de interés porque hay un cambio de tasa. Primero revisemos cómo es el tema de el momento en el que cada una de las sucesivas rentas, una renta, otra renta, y esta es la tercera renta, fijémonos qué pasa con el momento en el que quedan valorizadas las sucesivas rentas. La segunda tanda de cuotas son estas 6 cuotas de 7.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Todo bien. Nosotros y acá les voy a pedir paciencia, mato, ahí está. Nosotros en este momento compramos el bien. ¿Sí? Compro. ¿Sí? En este mismo momento entregamos 5.000 pesos. En este mismo momento entregamos los 5.000 pesos. Hoy no es mi vida, ¿no? Bueno, todo esto. En este mismo momento entregamos los 5.000 pesos. Pero ¿qué pasó? Durante los siguientes meses pagamos 4 cuotas de 6.000 pesos. Lo único, no encontré un programita en toda la pandemia para que me ayude a hacer este tipo de líneas de tiempo.
Y fíjense cómo la evaluación de esta renta, ¿sí?, termina valorizada en el inicio de la misma. Ahora bien, después nos vienen las 6 cuotas de 7.000 pesos. Las 6 cuotas de 7.000 pesos. ¿Pero qué característica tienen estas 6 cuotas de 7.000 pesos? Estas 6 cuotas de 7.000 pesos están valorizadas acá, en este momento, porque el conjunto de todas las cuotas resulta con B sub n, fíjense que esto que tenemos sombreado es el área de B sub n, queda valorizado acá al inicio, pero el momento en el que nosotros recibimos la compu está acá, está a 4 meses de distancia de la época de evaluación de la renta de 6 cuotas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que actualizar un valor conjunto de 6 cuotas que se encuentra valorizado acá y actualizarlo para traerlo a la época de evaluación. ¿Lo ven? Y eso es lo que significa este factor. ¿Lo ven? Ahora, a esas cuotas le siguen otras cuotas le siguen 2 cuotas de 8.000 pesos. 2 cuotas de 8.000 pesos. Y estas 2 cuotas de 8.000 pesos que vemos acá y que tenemos como renta también van a estar valorizadas en este momento, por lo tanto las vamos a tener que actualizar por 6 más 4, las vamos a tener que actualizar por 10 periodos. 6 periodos más 4 periodos. Les repito, por ahora olvidémonos de las tasas. ¿Lo ven? Pero estamos actualizando a la renta por 10 periodos. ¿Y después qué pasa? Y después tenemos los 2 pagos extraordinarios. Uno al final del tercer mes y otro al final del noveno mes. El tercer mes está acá, por ejemplo. Agarra para churrete. El tercer mes lo tenemos acá. Y ahora lo que vamos a hacer para referirnos al pago extraordinario, lo vamos a pintar de color, de este color. Y esto es un pago extraordinario de 10.000. Pago extraordinario de 10.000 pesos. ¿Sí? Y después vamos a tener otro pago extraordinario, no sé cuándo era, al noveno mes, 6, 4, 10, al noveno mes vamos a tener otro pago extraordinario también de 10.000. A este le vamos a poner pago extraordinario 9 y a este le vamos a poner pago extraordinario 3. Estamos a estos pagos extraordinarios que se suscitaron en este momento y este momento respectivamente, también lo tenemos que actualizar para que terminen valorizados en el momento en el que recibimos la compu. ¿Sí? Y a este también.
Entonces fíjense que los 10.000 pesos que figuran acá, los 10.000 pesos están actualizados por 3 meses y estos segundos 10.000 pesos están actualizados por 5 más 4, 9 meses. Todo lo que fue sucediendo a lo largo de esta renta se llevó a un momento calculatorio que es cuando recibimos la compu. Salvo estos 5.000 que ya estaban valorizados en el momento calculatorio. ¿Hasta acá lo vemos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a la parte de las tasas. 1% mensual durante los primeros meses, 4, y 1,3 el resto del tiempo. Entonces fíjense que esta renta valoriza al dinero a lo largo del tiempo al 1%. Estas 6 cuotas, ¿sí? Estas 6 cuotas de 7.000 ya están valorizadas al 1,3. Pero una vez que quedaron valorizadas en la época inicial de las 6 cuotas de 7.000, para circular, o sea, para poder ser trasladadas financieramente a lo largo del tiempo hacia la época inicial general del momento en el que recibimos la compu, tienen que atravesar esta temporalidad de 4 meses en la que se valoriza el tiempo al 1%. Y fíjense cómo la actualización de la renta es a esa tasa. Y lo mismo con la última renta de 2 cuotas de 8.000. Este es el valor de la renta, todo bien. Y fíjense que a la renta, a los flujos de la renta, los estamos valorizando al 1,3 porque están sucedidas estas cuotas en momento posterior al cambio de tasa. Ahora, cuando terminamos de valorizar las dos rentas, quedan valorizadas el conjunto de rentas, todo esto, ¿sí? Toda esta área sombreada, queda valorizado en este momento. Primero lo trasladamos hasta acá, o sea, 6 meses anteriores de donde resultó valorizada la renta, que fue todo un tiempo en el que la valorización del dinero fue al 1,3 mensual. Y para dar el último salto de actualización y hacer que esta renta de 8.000, de 2 cuotas de 8.000, termine finalmente, resulte valorizada en el momento en el que compramos la compu, nos falta actualizar por 4 periodos más, pero ya nos metimos en la época donde el dinero valía, donde se remuneraba al dinero en el tiempo al 1%. Lo mismo con el pago especial que se da a los 9 meses. Todo hasta los últimos 4 meses vale 1,3 y cuando llegamos a la última etapa de actualización, que son los primeros 4 meses, ¿sí? Lo hacemos al 0,01. ¿Lo ven? Sí, sí, profe. A ver. ¿Alguna duda en relación a esto? Acá lo que estuvimos haciendo primero es acumular todo lo que nosotros veníamos viendo, ¿sí? Y juntarlo casi todo en un solo ejercicio. Y después considerar que el dinero a lo largo del tiempo puede tener diferentes remuneraciones o retribuciones. ¿Sí? Finalmente, 99.000 es el valor de la compra. Si nosotros hubiésemos
recibido el bien después de abonar la mitad de las cuotas, 6 más 4, 10, más 2, 12. Si hubiésemos recibido el bien a los 6 meses, hubiésemos tomado los 99.000 y los hubiésemos capitalizado, fíjense, durante los primeros 4 meses al 1% y durante los segundos 2 meses, fíjense, esto es una renta anticipada. Pero ¿qué pasa? El factor de anticipación tienen que ser 2. ¿Por qué? Porque durante los primeros 4 meses la retribución es del 1% y durante los últimos 2 meses de ese medio año es del 1,3. Entonces, el valor del bien es de 106.000. Y los intereses que hubiésemos pagado son del valor del bien de 99 para el caso inicial, todo lo que pagamos, las 4 cuotas de 6.000, las 6 cuotas de 7.000, las 2 cuotas de 8.000, más los 2 pagos extraordinarios, más los 5.000, todo lo que pagamos, le restamos el valor del bien. Y hubiésemos pagado 7.300 pesos de interés. En el segundo caso, hubiésemos también entregado los 5.000, las 4 cuotas de 6.000, las 6 cuotas de 7.000, las 2 cuotas de 8.000, los 2 pagos extraordinarios, solo que el valor del bien, 6 meses después de haberlo recibido, es de 106.000. Por lo tanto, hubiésemos pagado menos interés. Si hubiésemos recibido el bien acá, nosotros hubiésemos anticipado todo esto y por lo tanto, para cuando llegue el momento de que nos den el bien, nosotros ya hubiésemos tenido ahorrado plata. ¿Está? Bien, vamos al 70. El gobierno de Santa Fe planea la construcción de una ruta que une las localidades de Rufino y Gato Colorado al norte de la provincia para fomentar la actividad económica. El pliego para la concesión de la ruta implica los siguientes conceptos. Un gasto inicial para comprar materiales, maquinaria y suministros de 1,5 millones. Gastos durante la obra, 400.000 en el quinto mes, 800.000 en el 10º mes, 300.000 en el 20º y 150 en el 24º mes. Los sueldos mensuales de los trabajadores porque acá ya nos metimos en rentas perpetuas. Bueno, vamos a terminar de leerlo. Los sueldos mensuales de los trabajadores que se van a emplear son 30 obreros durante 2 años o 24 meses, 30 obreros durante 2 años que cobrarán 20.000 cada uno y después 10 empleados de manera permanente para los peajes y van a cobrar 23.000 mensuales desde que se termine la obra y para siempre, porque una vez que terminen de hacer la cabinita, se acabaron los problemas y a empezar a cobrar el peaje. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, en principio. Y por último, se estiman gastos de mantenimiento a perpetuidad de la ruta de 50 millones cada 10 años a partir de que se termine la obra. La tasa de interés es del 5 mensual efectiva, considerando todos los conceptos vencidos excepto el gasto inicial, determinar el valor actual del contrato de concesión de la ruta. Acá vamos a lo siguiente. Rentas perpetuas. ¿Sí? En las rentas perpetuas, nosotros tomamos la renta de amortización las rentas nosotros tomamos la renta de amortización 1 más i elevado a la menos n, y a n le asignamos el infinito. Vamos a llegar a una indeterminación y después, cuando la resolvamos,
¿sí? Que no lo vamos a hacer acá, ¿sí? Vamos a llegar a una fórmula. Antes de eso, la renta perpetua implica que existe un momento en el cual se comienzan a hacer efectivos los cobros y pagos de las cuotas, que existe una época de evaluación, en algún momento tenemos que valorizar. En este caso, qué sé yo, cuando se termine la obra o ahora, pero la época de evaluación existe. Hay un momento en el que valorizamos cuánto sale esta obra. La característica que tienen las rentas perpetuas es que no tienen renta final, época final. ¿Está? No tienen época final. Entonces, cuando tomamos B sub n y hacemos tender n a infinito, lo que va a suceder es que vamos a llegar a una función de renta perpetua que va a decir el valor conjunto de todas las cuotas que se van a suceder infinitamente, el valor conjunto de todas esas cuotas infinitas hoy es igual a cuota dividido tasa de interés. Si la cuota es mensual, la tasa es mensual. Si la cuota es anual, la tasa es anual. Eso cuando las cuotas son mensuales. Cuando las cuotas son adelantadas, ¿qué hacemos? Obviamente le agregamos el factor 1 más i. Cuando la renta infinita tiene cuotas adelantadas, pero se difiere el pago de la primera cuota, le tenemos que agregar el factor de cuota de renta diferida. Aunque perpetua, pero diferida. Y lo mismo para la renta adelantada. Renta perpetua de cuotas adelantadas anticipada en A periodo. ¿Me explico? Estimados. Sí, Sí, profe. Perfecto. Entonces fíjense como si nosotros decimos, bárbaro, la tasa mensual es del 5%. Y vamos a ir desmembrando los distintos ítems de este pliego hasta que después lleguemos al de la parte de las perpetuidades, momento en el cual vamos a hacer un par de observaciones antes de adentrarnos. En principio, el pliego este, ¿sí?, es un pliego que quienes van a licitar lo abren hoy. La presentación de la oferta se hace hoy. Entonces, la época de evaluación de esta construcción de ruta es hoy. Es 24 meses antes de terminar la obra. Estamos nosotros, durante los 2 años que va a durar la obra, ¿sí? Hoy estamos parados 2 años antes de que se termine la obra. Y una vez que se termine la obra empezamos a cobrar el peaje para siempre. Pero hoy estamos parados 2 años antes de que, ya, antes de poner la primera platita para poder empezar la obra. Muy bien. ¿Cuál es entonces el gasto inicial? 1.500, 1,5 millones de pesos. Este 1,5 millones de pesos hay que ponerlo hoy, momento en el que está valorizada la obra. Después vamos a tener 400.000 en el quinto mes, 800.000 en el décimo mes, 300.000 en el mes 20 y 150.000 en el 24º mes. Acuérdense, tasa de interés. 400.000 en el quinto mes, 800.000 en el décimo mes, 300.000 en el 20º mes y 150.000 en el 24º mes. Fíjense cómo estos 400.000 que va a haber que poner dentro de 5 meses, al actualizarlo, van a resultar expresados en un momento similar al de la valorización de todo este contrato. ¿Me explico? Y lo mismo con los demás gastos que va a haber que hacer. A su vez, durante estos 2 años, vamos a tener que pagarle a 30 tipos 20.000 pesos por mes para que construyan la ruta. 30 personas
por 20.000 pesos cada una, da lo que da, y sabemos que lo vamos a erogar durante 24 meses, a la tasa también del 5% mensual. Y toda esta plata que vamos a gastar y que representa a valores de hoy todos los sueldos que vamos a pagar en la obra, también forman parte, igual que las inversiones, tanto posteriores como la inicial, forman parte de todo lo que va a costar hacer la ruta. ¿Está? Después vamos a tener los sueldos de las personas que trabajan en el peaje y después vamos a tener el mantenimiento de la ruta. Pero hasta acá son los materiales, o sea, son las inversiones, insumos, maquinaria, etcétera, para hacer la ruta, la mano de obra para hacer la ruta. ¿Sí? Y todo fue llevado a un momento valuatorio hoy, igual que esto. ¿Hasta acá estamos? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora, una vez que tengamos toda la obra lista y la cabina del peaje recién pintada y lista para cobrarle plata a la gente que circula, una vez que eso, vamos a contratar a 10 personas y le vamos a pagar 23.000 pesos por mes, ¿sí? Esa masa de plata, eso que en realidad son los 230.000, pero no importa, esa masa de plata, ¿sí? Se va a erogar a perpetuidad todos los meses. Como se va a erogar para siempre, lo dividimos por la tasa I, que como la periodicidad de este gasto es mensual, la tasa I tiene que ser mensual, y esto es el valor de una renta perpetua. Pero la renta perpetua esta está valorizada en un momento que es apenas se cumplieron los 2 años de construcción de la ruta. Pero la valorización de este área sombreada, o sea, de esta renta perpetua, no coincide en el tiempo con hoy, porque está a 2 años de distancia de hoy. Falta construir toda una ruta que va a insumir 2 años para que esté hoy. ¿Está? Por lo tanto, ¿qué hacemos con esta renta perpetua? La tratamos como una renta cuyo inicio de pago de la primer cuota está diferido en 24 meses. ¿Lo ven? Como son 24 meses, la tasa tiene que ser mensual. Acá lo mismo de la unidad 1 del principio del cuestionario. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Bárbaro. Entonces, ahora que dijimos todos los sueldos de los que van a estar cobrando peaje, para siempre, perpetuo. Y diferida, ahora todo este área, todo este término, está valorizado financieramente hoy. ¿Qué más falta? Falta el mantenimiento de la ruta. Son 50 millones de pesos, pero no son mensuales. Son, cada 10 años decía, sí. Son cada 10 años. Perdón, es cada 10 años que nosotros vamos a tener que pagar los 50.000 pesos. Entonces, la tasa que usemos acá abajo tiene que ser cada 10 años. Porque esta periodicidad va a ser cada 10 años. Por lo tanto, la tasa tiene que tener la misma periodicidad que la cuota. ¿Lo ven? Y acá es donde nosotros, absurdo como parece este número, tenemos que plantear una equivalencia. Si nosotros tenemos una tasa mensual del 5%, 1 más I mensual, elevado a 12 meses que tiene un año multiplicado por 10 años. Elevado a la 120 va a ser igual a 1 más I cada 10 años
y la unidad de tiempo es 1. ¿Lo ven? Y este factor va a dar, no sé cuánto da, pero la tasa, y no es 0, no sé qué, sino que es 347,91. Y así como la calculamos, que no tiene nada que ver numéricamente con las tasas que nosotros venimos acostumbrados, es como la escribimos acá en el divisor. Cuota dividido tasa. Pero piensen que esta tasa tiene una periodicidad de 10 años versus una tasa mensual. Son 120 meses. ¿Está? La lógica de, del número. 1,05 elevado a la 1,05, perdón, elevado a la 12, ¿sí? 1,05 elevado a la 12, y nosotros pretendemos una tasa anual, esto es 1, lo único que nos falta hacer es restarle 1. ¿Está? Este es el valor de la tasa anual para cuando la tasa mensual es 5%. Si quisiésemos una tasa bianual, fíjense que el valor va a ser de 2,25. Para una tasa bianual, quinquenal, 70, 120, la tasa es de 347. ¿Lo ven? O sea, nosotros tenemos que tener presente que este caso de una tasa de a 10 años nos va a dar un número que probablemente nos asuste cuando estemos haciendo un examen. Ni hablar cuando estemos hablando de plata de verdad de nuestro jefe, o mejor todavía no es. Pero la lógica es la lógica y la tenemos que usar. Entonces, el valor de ese contrato es de 12.214.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. La señorita Eusebia acaba de comprar un inmueble por 1,5 millones. Él mismo se espera generar un ingreso neto a perpetuidad de alquiler de 6.000 mensuales adelantados. ¿Cuál es la tasa efectiva mensual de interés que obtendrá por esta inversión? El valor hoy de la renta es el valor del inmueble que acaba de comprar. Piensa obtener 6.000 adelantados, factor de cuota adelantada, ¿a qué tasa? A esta tasa. Si pretendiese obtener un rendimiento efectivo del 8% mensual, fíjense que acá tiene un rendimiento del 0,4%. Si pretendiese un rendimiento efectivo del 8%, del 8% anual, ¿cuánto debería percibir mensualmente por sus alquileres? Entonces fíjense que si nosotros sabemos que esta mujer pretende el 8%, vamos a escribirlo como bien, el 8% anual, este 1 es un año. Nosotros primero necesitamos conocer el valor de esta tasa I mensual. Por lo tanto, por equivalencia, decimos bárbaro, 1 más I elevado a la n para tasa I anual, lo hacemos equivaler a 1 más I elevado a la n por un año para una tasa mensual. La tasa es un poco más alta, del 0,4% al 0,6%.
y es ahora 0,6% lo que nosotros escribimos donde antes estaba ahí. Y la nueva incógnita es la cuota. La cuota ahora es de 9.500 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ahí en el inciso A se resuelve con la función tasa, ¿no? No. Vos tenés 6... Voy, Vos abrís, decís, tenés un factor común. Abrís el factor común y en lugar de 1 pones esto. Y acá multiplicás. Decir i o decir i dividido 1 es lo mismo. Luego esta i con esta i se tachan. ¿Qué nos queda? Bueno, además está decir que el paréntesis desaparece. Entonces, ¿cómo nos queda planteado todo? Esta i se convirtió en un 1, ¿sí? Y decir 6.000 dividido 1 es lo mismo que decir 6.000. 1.500.000 es igual a 6.000 dividido i más 6.000. Y ahí lo resolvemos. No necesitas la función tasa. ¿Lo ves? Sí, sí, ahí lo entendí, gracias. ¿Seguimos? Josefina se enteró que el tío abuelo favorito falleció a los 95 años. Don Evaristo cosechó una fortuna de 50 millones. Como era soltero y no tuvo hijos, o un bárbaro Evaristo, siempre fue un hombre muy solitario, pero era la única que lo visitaba y le heredó los bienes. Sin embargo, la fortuna estaba invertida en bienes raíces. Don Evaristo adquirió 2 torres de edificios idénticas con 25 departamentos idénticos en cada torre. 2 torres de 25 departamentos son 50 departamentos todos iguales. La herencia tenía una condición. Josefina no podía vender departamentos. Si la tasa anual nominal vigente del mercado es del 24%, anual anual, ¿cuánto debería cobrar por el alquiler mensual adelantado de cada departamento? Entonces, fíjense que los 50 millones, ¿sí?, que vale la fortuna, están repartidos en 50 departamentos. Acá tenemos el valor de cada departamento. ¿Sí? La tasa de mercado es nominal anual del 24% y tiene implícito el mensual, porque, ¿dónde está? ¿Cuál tiene que ser el alquiler mensual? Acá lo que falta es I sub m dividido m y llegamos al 2%. 24 dividido 12 es 2. Entonces, conocida la tasa, nosotros podemos determinar el valor de cuánto va a cobrar por cada departamento esta mujer. Entonces, el ingreso que ella va a obtener es de 50 veces el alquiler de cada departamento. ¿Estamos de acuerdo? Bien. 73. Se desea instituir un premio anual, a ver que es para leerlo de distintas maneras, interpretarlo, perdón, de distintas maneras. Se desea instituir un premio anual vencido de 12.500 pesos a perpetuidad. Entonces, hasta acá, los 12.500 pesos es la plata que va a ser erogada a perpetuidad. Y la periodicidad de esa plata es anual. Para hacer eso, se dispone de un fondo fiduciario de 1.000.000 de pesitos. La pregunta es, ¿qué tasa de rendimiento anual debe tener el fondo para asegurar la plata del premio? El pago del premio. Entonces, a ver, si tenemos un fondo fiduciario, ese fondo fiduciario invertido
tiene que ser tal que esté invertido a una tasa que asegure anualmente 12.500 pesos, porque los precisa el dueño del fondo fiduciario para entregar ese premio anual. Y sencillito, si tenemos el fondo fiduciario de 1.000.000 y tenemos que pagar anualidades de 12.500, la tasa anual es del 1,25. ¿Está? ¿Estamos? Bien. Inciso B, suponiendo que estuviese asegurada la tasa de rendimiento, o sea, suponiendo que no sabemos dónde se invierte eso, pero el 1,25 anual está asegurado. Ok. ¿Qué pasa si solamente tenemos el 59% de este millón? O sea, si nosotros tenemos 593.500 pesos, de más está decir que a esta tasa del 1,25, si tenemos casi la mitad, no vamos a poder lograr que nos rinda 12.500, nos va a rendir menos plata. ¿Está? Entonces, tenemos un par de formas de ver esto. La primera, es decir, bárbaro, esto es una renta diferida. Como la plata no la tenemos aún hoy y todavía nos falta juntar, o sea, que esa rentabilidad de 12.500, quedárnosla un tiempo hasta que logremos el 1.000.000 y una vez que lo logremos, empezamos a pagar el premio. Eso no es otra cosa que diferir el inicio del pago del premio con el objeto de tener el fondo suficiente que lo permita. Entonces podemos tratar esto como una renta diferida de 593.500 pesos, cuyo diferimiento en el pago es de 42. Fíjense que está expresado 1 dividido, en lugar de tener 1 más i elevado a la menos d, vamos a ponerlo así porque así fue como lo vimos todo el día. Pedimos el inicio del pago de los 12.500 a esta tasa anual y este es el valor de la renta. Vamos a demorarnos 42 ¿qué? Y si la tasa es anual, nos vamos a demorar 42 años. ¿Está? ¿Lo ven? Lo vemos como una renta perpetua diferida de cuotas vencidas, porque no tenemos el factor de cuota adelantada. Otra forma en la que podemos ver esto, y focalizamos en esta expresión, es que si tenemos este factor de diferimiento dividiendo, nos lo traemos multiplicando acá. Primero que nada decimos, ok, porque una vez que nos sacamos de encima este factor, ¿qué nos quedó? 12.500 dividido 0,0125. Sabemos que 12.500 dividido 0,025 es igual a 1.000.000. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Nos queda esta expresión. ¿Y esta expresión cómo la podemos leer? Y la podemos leer de la siguiente manera. Si nosotros tenemos asegurada una rentabilidad de 1,25 anual y hoy tenemos 593, los invertimos al 1,25 anual durante D periodos hasta que logren un monto de 1.000.000. ¿Lo ven? Entonces, capitalizamos por D periodos a la tasa que nos dijeron que está asegurada hasta que logremos el 1.000.000. Y una vez que logremos el 1.000.000, volvemos a pararnos acá. Y decir, bárbaro, ahora sí empezamos a instituir este premio anual. Lo que hicimos fue... ando mal hoy, ¿eh? Lo que hicimos fue pasar esto que estaba dividiendo
multiplicando. Y ahora que lo tenemos multiplicando, estamos haciendo una interpretación diferente de lo mismo, de ese diferente. ¿Está? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí.